Primero recordemos qué es lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Previo a la prueba, habíamos estado trabajando en el tema de corriente eléctrica, ¿sí? Habíamos visto, y de hecho algo que debemos recordar, bueno, habíamos visto la definición de corriente eléctrica, la densidad de corriente, de convección, de conducción, y el principio de conservación de la carga. Sí, recuerden que el principio de conservación de la carga nos dice que la carga no puede ser creada ni destruida, aunque iguales cantidades de carga positiva y negativa pueden ser simultáneamente obtenidas, sea por separación o por pérdidas, que es por recombinación. Esto va a dar lugar a lo que llamamos la ecuación de continuidad, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, vimos algo relacionado con los conductores metálicos, cómo se hace el proceso, cómo funciona el proceso de conducción en conductores metálicos. Y en función de esto definimos lo que sería la velocidad de arrastre junto con el coeficiente de movilidad y la definición de corriente eléctrica o densidad de corriente en función del campo eléctrico y lo que se denomina la ley de Ohm. ¿Sí? Aplicando la ley de Ohm, llegamos a la ecuación que tanto habíamos conocido, que V es igual a I por R. Estudiamos el tema de la resistencia, hicimos varios ejercicios relacionados con resistencia e inclusive estudiamos la ley de Joule, ¿sí? Cómo funciona la ley de Joule, ¿sí? Habíamos llegado a esta ecuación clásica de que la potencia es igual a V por I. Adicionalmente, cuando habíamos estudiado el campo eléctrico estático, acuérdense que llegamos o estudiamos lo que era la ley de Kirchhoff para mallas, ¿sí? Y que básicamente nos decía que la integral de línea cerrada de punto D le vale cero, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque hoy vamos a estudiar la ley de conservación de la carga, ¿sí? Y bueno, más que estudiar, vamos a ver la ecuación de continuidad que basa o parte de la conservación de la carga y como resultado de eso vamos a obtener la ley de corrientes de Kirchhoff en carga, ¿sí? Entonces, estamos 21.02. Entonces vamos a ver la ecuación de continuidad, ¿sí? La continuidad es importante, de hecho, como parte, usando la ecuación de continuidad, es que Maxwell pudo definir lo que se llaman las corrientes de desplazamiento que dio lugar o que dan lugar a las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, habíamos visto o estuvimos rápidamente recordando lo que dice el principio de conservación de la carga, ¿sí? La carga no puede ser creada ni destruida, aunque iguales cantidades de carga positiva y negativa pueden ser simultáneamente obtenidas por separación o por pérdidas, o lo que es lo mismo por recombinación. Sí, entonces básicamente la pregunta es cuál es o cuáles son las consecuencias de la ley de conservación de la carga. Esa es la pregunta. ¿Qué consecuencias trae el considerar esta ley? ¿Sí? Y en este caso, sí podemos considerar dos casos, ¿sí? Consideramos un caso en que la carga, ¿sí? Carga está estática, ¿sí? Y para eso podemos considerar un volumen, ¿sí? Un volumen V, en donde dentro de este volumen hay una densidad de carga ρ sub B. Sí, si tenemos dentro de este volumen la carga, ¿sí? Almacenada dentro de este volumen, básicamente tenemos que la carga Q está aislada, ¿sí? Es decir, no hay movimiento de carga. Y por lo tanto se cumple la ley de conservación de la carga. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos carga en movimiento? ¿Sí?
Asimismo, consideremos el mismo volumen, ¿sí? Solamente que ahora le vamos a poner un conductor, ¿sí? Y a través de ese conductor vamos a permitir que fluya corriente, ¿sí? Es decir, por aquí conectamos un conductor y permitimos que en este mismo volumen que antes había una densidad volumétrica de carga, ahora una cierta cantidad de carga empiece a moverse por aquí, ¿sí? Este movimiento de carga, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos la corriente, ¿sí? Es decir, hay una corriente y si nosotros consideramos, ¿sí? Que a través de esta superficie que hay aquí, que se forma por donde está pasando esta corriente, ¿sí? Sale una determinada cantidad de carga, ¿sí? A esta superficie le podemos asociar un diferencial de superficie, un ds, ¿sí? A esta superficie de aquí por donde está saliendo la carga. Y en función de estos dos, podemos inclusive a esta cantidad de carga que está saliendo asociarle un vector J, ¿sí? Que es la cantidad de carga que está abandonando este volumen, ¿sí? Estas cargas de aquí que están abandonando este volumen. ¿Qué está sucediendo aquí adentro? ¿Sí? Aquí adentro del volumen, ahora vemos que la carga total, o lo que es lo mismo, la densidad de carga, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque del lado del conductor tenemos una carga Q que está saliendo. ¿Sí? Esta carga que está saliendo la podemos expresar como corriente, o lo que sería lo mismo, hay una variación de la carga a lo largo del tiempo, ¿sí? Es esta carga que está saliendo en un determinado tiempo. Y por lo tanto, como resultado de la ley de conservación de la carga, ¿sí? La carga que sale o que está abandonando el volumen tiene que ser exactamente igual a la que está saliendo por el conductor para que se mantenga la ley de conservación de la carga. Solamente que con signo contrario. Aquí la cantidad de carga que tenemos aquí adentro, ¿sí? Está variando como menos de Q respecto respecto al tiempo. ¿Sí? Lo que es lo mismo, ¿sí? Podríamos decir que la corriente que sale aquí es igual a menos de Q de T, que es la carga que está disminuyendo aquí adentro del volumen V. ¿Sí? ¿Y qué es básicamente la definición de corriente que nosotros tenemos? La corriente es dQ respecto de dt. Solamente que en este caso nosotros consideramos que la corriente es positiva si fluye a través de la superficie de este volumen, ¿sí? En la dirección del mismo ds que nosotros hemos definido, en donde el ds básicamente es cualquier punto de la superficie que rodea al volumen V. Sí, es decir, nosotros podríamos poner en cualquier lado un ds y decir, este es el ds. Sino que en este caso específico, como aquí pusimos el conductor, hemos tomado este ds. Y si la corriente o la carga está saliendo en la misma dirección del ds, vamos a asumir que la corriente I es positiva. ¿Sí? Con esto ya podemos empezar a hacer algo. Podemos empezar algunos análisis. ¿Sí? En primer lugar, recuerden que ¿cuánto sería la carga total encerrada? ¿Sí? La carga total encerrada dentro de este volumen no sería más que la integral de ρ de b de b. ¿Sí? Por lo que esta corriente I la podríamos calcular como menos la derivada respecto del tiempo de la integral de ρ de b de b. ¿Sí? Ustedes se fijan que este ρ de b, ¿sí? Puede tener dependencia con la posición, así como puede tener dependencia con el tiempo. ¿Sí? Es decir, este ρ de b que tenemos aquí puede ser una función de la posición y también puede ser una función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que puede estar cambiando con
la posición, es decir, en diferentes lugares dentro del volumen ser distinta, y también puede estar cambiando con el tiempo, que conforme pasa el tiempo, la distribución de la carga es distinta, varía, ¿sí? Entonces, la integración, como ustedes ven, es solamente respecto de la posición, mientras que la derivada es solamente respecto del volumen. Es decir, esta derivada la podemos incluir dentro de la integral sin variar el resultado, porque la derivada es respecto de otras variables de lo que considera la integración. Es decir, esto sería igual también, lo podríamos expresar también como la integral de menos la derivada parcial de la densidad volumétrica respecto del tiempo de B. Sí, y esto sería la corriente. Sin embargo, nosotros también sabemos que la corriente, en función de lo que hemos venido observando, la corriente, y si consideramos la superficie a través de la cual está pasando la carga, la podemos expresar en función de la densidad de corriente. Entonces, sabemos asimismo que la corriente I no es más que la integral de J punto ds. ¿Sí? Por lo tanto, puedo igualar ambos lados, ¿no es cierto? Y básicamente aquí puedo decir que la integral de J punto ds es igual a la integral de menos la derivada parcial de la densidad volumétrica de carga respecto del tiempo. Y esto en el dB. ¿Sí? Esta es la ecuación de continuidad en su forma integral. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma integral de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Aquí me dice que la corriente que sale, que ingresa dentro del volumen, es igual a la variación de la carga dentro del volumen, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Sí? Esta forma integral la podemos expresar de forma puntual utilizando el teorema de la divergencia, ¿sí? Entonces, con el teorema de la divergencia, básicamente esta integral de superficie se la puede convertir en una integral de volumen, que no es más que decir que J.ds es igual a la integral de la divergencia de J dB, y a su vez todo esto sería a la integral de menos la derivada parcial de dB respecto de t dB. ¿Sí? ¿Qué tiene interesante esto? Que estamos hablando siempre de los mismos volúmenes. Acuérdense que la integración de J.ds era a través de toda la superficie. ¿Sí? Y cuando hacemos o aplicamos el teorema de la divergencia, lo reemplazamos por una integral de la divergencia del campo vectorial respecto del volumen encerrado por dicha superficie. Por lo tanto, coincide con el mismo volumen respecto al cual estábamos calculando la carga. ¿Sí? Y básicamente podemos simplificar los volúmenes y llegamos a la forma puntual de la ecuación de continuidad, que nos dice que la divergencia de J es igual a menos la derivada de la densidad volumétrica respecto del tiempo. ¿Sí? Esta sería la otra forma de ver la ecuación de continuidad, ¿sí? En donde esta en cambio sería la forma puntual. Forma puntual de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Aquí hay varias consideraciones. En primer lugar, a pesar de que estamos hablando de una corriente J, ¿sí? Esta corriente J nosotros la hemos asociado con
conductores, ¿sí? Sin embargo, aquí está hablando de una densidad volumétrica, ¿sí? O de la variación de una densidad volumétrica. Y una densidad volumétrica puede existir dentro de un conductor, puede existir inclusive dentro de un aislante, ¿sí? Asociado a las cargas ligadas, o puede existir simplemente en el aire, ¿sí? En la atmósfera puede existir una distribución de carga, ¿sí? Y si esta distribución de carga varía con el tiempo, entonces también podríamos aplicar la ecuación de continuidad. Es decir, esta ecuación de continuidad, ¿sí? Aplica en cualquier punto del espacio, ¿sí? Es decir, no solamente en conductores. Esto aplica en cualquier punto del espacio. Y el volumen al que hace referencia, ¿sí? Este volumen que nosotros vemos aquí encerrado, no necesariamente tiene que ser un volumen definido, es decir, no necesariamente tiene que ser un volumen que esté definido por una superficie material, como puede ser, no sé, una capa metálica, no necesariamente, sino que puede ser un volumen del espacio que nosotros lo tomemos, ¿sí? O que se lo defina simplemente. Es decir, en el espacio tomo un cubo de 1 metro cuadrado de lado, en cualquier lado, ¿sí? De la atmósfera, ¿sí? Y no es necesario que exista alrededor de ese cubo alguna cubierta especial o algo para nosotros poder aplicar en ese cubo la ecuación de continuidad, ¿sí? Un caso especial, o los casos especiales para esto, es qué pasa cuando tenemos una corriente estable, o la que nosotros habíamos estado estudiando, es la que nos interesa por ahora, que es una corriente continua, ¿sí? Acuérdense que para que exista una corriente estable o continua, esto implica que la densidad volumétrica de carga tiene que ser constante, o más que todo, más que constante, esta densidad volumétrica, ¿sí? No debe variar con el tiempo, ¿sí? Eso es básicamente, es decir, si nosotros queremos que esta corriente I que sale por el conductor sea una corriente continua o estable, que tenga la misma magnitud a lo largo del tiempo, ¿qué quiere decir? Que la variación de la carga respecto del tiempo tiene que ser constante, ¿sí? Por lo que es lo mismo, la densidad volumétrica de carga no debe variar con el tiempo, ¿sí? La densidad volumétrica de carga podría variar con la posición, pero no varía con el tiempo. En esas condiciones en que estamos hablando de corriente continua, básicamente la ecuación de continuidad ¿en qué se transforma? Se transforma en que la divergencia de J es igual a 0, ¿sí? O lo que es lo mismo que la integral de superficie cerrada de J punto ds sea igual a 0, ¿sí? Porque tenemos que la densidad volumétrica o la variación de la densidad volumétrica respecto del tiempo tiene que valer 0 porque no es función del tiempo, o lo que es lo mismo, esta derivada se hace 0 y por lo tanto aquí, ¿sí? La integral de J punto ds, ¿sí? Aquí la corriente es integral de J punto ds, pero como lo estamos haciendo a lo largo de toda la superficie, aquí tendría que ser la integral de superficie cerrada, ¿sí? Para que considere toda la superficie cerrada, ¿sí? Entonces, la integral de superficie cerrada de J.ds también tiene que ser igual a 0. En otras palabras, ¿esto qué significa? ¿Sí? En otras palabras, esto significa que la carga que sale de este volumen, si nosotros queremos que la corriente sea constante, ¿sí? La carga que está saliendo del volumen tiene que ser reemplazada de alguna manera. Es decir, si aquí está saliendo carga, para que esta corriente se mantenga constante, que es lo que hemos asumido, por algún lado alguien tiene que estarle suministrando carga a este volumen, porque si no es así, esta corriente al pasar del tiempo va a ir disminuyendo su valor. Y lo que nosotros queremos es que permanezca constante, ¿sí? Es decir, debe haber una fuente en algún lado que esté continuamente entregando carga para que esta corriente se mantenga constante, ¿sí?
Adicionalmente, dado que la divergencia es igual a 0, ¿qué significa? Que no hay ni fuentes ni sumideros, ¿no es cierto? Quiere decir que la corriente debe fluir. Si estamos en circuitos cerrados, la corriente debe fluir, no puede terminar en un punto, ¿sí? Puesto que si eso pasara, se violaría este principio de que la divergencia sea igual a 0, ¿sí? Y como consecuencia de esto está lo que nosotros llamamos la ley de Kirchhoff, ¿sí? La ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Básicamente lo que acabamos de ver, que la integral de superficie cerrada de j.ds es igual a 0, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, nuevamente aquí, un volumen V, y este volumen V está definido por una superficie S, ¿sí? Yo puedo tomar puntos, ¿sí? En donde ingresa y salga corriente, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer que por aquí, por ejemplo, ingrese J1, ¿sí? Por acá esté saliendo un J2 y por aquí podríamos incluir también que esté saliendo un J3, ¿sí? Lo que este me indica es básicamente que la sumatoria de los Jotas a través de toda la superficie que forma este volumen tiene que ser igual a 0, ¿sí? Otra forma también de ver esto sería como tomar un volumen, ¿sí? Y asumir que yo tengo un solo J que pasa el mismo J a través de la superficie o a través del volumen V, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, esto es J, ¿sí? Aquí tengo mi volumen V y este volumen está rodeado por una superficie S. Si las líneas de corriente entran a través de esa superficie y las mismas líneas de corriente salen a través de la superficie que forma el volumen, también estoy respetando esto de que la integral de J.ds es igual a 0, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que la corriente total, ¿sí? Aquí estamos, corriente total. La corriente total que entra, ¿sí? En el volumen V, ¿sí? Debe ser igual a la corriente total que sale o que sale del volumen V. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta integral cerrada de superficie de j.ds sea igual a 0. Sin embargo, esto no se parece mucho a lo que nosotros conocemos como ley de Kirchhoff para los circuitos, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo hago que las superficies asociadas a estos J, ¿sí? Se hagan muy pequeños? ¿Qué pasa si yo hago que esto de aquí, ¿sí? Que este S tienda a 0 y adicionalmente hago que este volumen V tienda a 0. Si eso pasa, si la superficie S tiende a 0, esta J se convierte en una corriente I, en una corriente básicamente filamentaria, y este volumen V se convierte en un punto, lo que nosotros en circuitos llamamos un nodo, ¿sí? Es decir, básicamente esto se estaría convirtiendo en lo siguiente, ¿sí? Tendríamos aquí un nodo, ¿sí? En donde a este nodo está asociado un volumen que tiende a 0, ¿sí? Y estas densidades de corriente J, ¿sí? Se convierten
en corrientes. Aquí tendría la corriente 1, por acá saliendo tendría la corriente 2 y por acá también saliendo tendría la corriente 3, ¿sí? Haciendo, obviamente, en este caso, he hecho que la S a través de la cual pasa esta J también tienda a 0. Y en este supuesto o con esta modelación, básicamente, ¿qué se convierte? Se convierte en que el sumatorio de los i's valga 0, en donde i es igual a 1 hasta n. Y esta sí es la ley de Kirchhoff, ¿sí? Que usualmente se enseña en circuitos eléctricos, ¿sí? En los circuitos eléctricos, en corriente continua, básicamente, en los circuitos eléctricos de corriente continua, los conductores se asumen ideales, ¿sí? Básicamente de área transversal 0, y el punto en donde se unen los conductores es un nodo que básicamente implicaría que el volumen tiende a 0, y por lo tanto esta ecuación, que es una ecuación integral, ¿sí? Se convierte en un sumatorio de corrientes, sí, de corrientes filamentarias I, ¿sí? Entonces miren que ya hemos estudiado varias de las leyes que ustedes conocen. Hemos visto la ley de mallas de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltajes a través de una malla cerrada es igual a 0. Y, sí, entonces aquí vamos haciendo un resumen de lo que hemos visto, sí, y cómo esto se traduce en lo que ustedes estudian en circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Hemos visto que la integral de línea cerrada de E punto dl es igual a 0. Esto en circuitos se traduce como que el sumatorio de los B sub I es igual a 0 en una malla, ¿sí? Porque está un dl, es decir, una trayectoria cerrada, ¿sí? Hemos visto el día de hoy que la integral de j.ds es igual a 0, lo que se traduce en el que el sumatorio de los I sub I en un nodo, ¿sí? Es igual a 0. Ambas son llamadas leyes de Kirchhoff, ¿sí? Una, la ley de Kirchhoff de nodos y la otra de mallas, ¿sí? Adicionalmente, hemos visto la ley de Ohm, ¿no es cierto? En donde J es igual a conductividad por campo eléctrico, que vimos que se convierte como que V es igual a I por R. Esto es ley de Ohm, ¿sí? Y también vimos la ley de Joule, en donde vimos que la potencia no es más que la integral de E punto J de V, o lo que ustedes conocen que la potencia es V por I, que es ley de Joule, ¿sí? ¿Qué fue la que vimos ayer? EJ de V, ¿sí? Entonces miren que cada una de estas tiene su contraparte sencilla para circuitos eléctricos, es decir, los circuitos eléctricos son una aplicación específica de algo más general que parte del tema de teoría electromagnética. ¿Sí? De alguna manera es una simplificación para casos más sencillos, que es un circuito y alguna cuestión. Porque esto es más general y como les mencionaba, por ejemplo, la misma ecuación de continuidad se puede aplicar inclusive en el espacio, ¿sí? Es decir, en un lugar en el aire se podría aplicar la ecuación de continuidad. Simplemente tiene que haber una variación de la densidad volumétrica de carga con el tiempo, lo cual obviamente no pasa en los circuitos eléctricos convencionales, ¿sí? Nosotros simplificamos mucho para poder aplicar a los circuitos eléctricos convencionales, ¿sí? Y esto que acabo de mencionarles es lo que está expresado acá, ¿sí? En la ecuación de continuidad, en donde tenemos la denominada ecuación de continuidad, tanto en su forma integral como en su forma puntual, ¿sí? Importante conocer, ¿sí? Miren que hemos definido o estamos hablando siempre de J, ¿sí? Y J es un campo vectorial, ¿sí? Es decir, tenemos campo vectorial, densidad de corriente. Es decir, desde el inicio nosotros definimos J
como un campo vectorial. Y de hecho ya conocemos varios campos vectoriales. Conocemos E, conocemos D, principalmente. Estos dos son campos vectoriales. Y como tal, ¿sí? Para definir un campo vectorial es necesario conocer su divergencia y es también necesario conocer su rotacional. ¿Sí? Si conocemos la divergencia y rotacional de estos dos, de este campo, el campo queda totalmente definido. ¿Sí? Esto en matemáticas es lo que se llama el teorema de Helmholtz. ¿Sí? Básicamente, conociendo estas dos propiedades del campo, queda este totalmente definido. Y, por ejemplo, para el campo eléctrico y para la densidad de campo eléctrico los tenemos definidos. Para el caso estático, sabemos que la divergencia de E, ¿sí? Es igual a la densidad volumétrica de carga sobre épsilon. Y el rotacional de E es igual a 0, ¿sí? Es decir, ambos los tenemos definidos. Obviamente sabemos también que D no es más que epsilon E. Y por lo tanto, aquí podríamos reemplazar el valor de E y tenemos definidos D y E. Ahora, ¿cómo podemos hacer o definir, ¿sí? El campo vectorial J para que quede totalmente definido, ¿sí? La primera parte, la divergencia ya la tenemos calculada, ¿sí? La divergencia ya la tenemos calculada y básicamente es un resultado de la ecuación de continuidad, ¿sí? Y si estamos hablando de campos en donde la corriente es constante, ¿sí? Básicamente sabemos que la divergencia de J, ¿sí? Le voy a poner otro color. Sabemos que la divergencia de J es igual a 0, o lo que es equivalente, la integral de superficie cerrada de J punto ds es igual a 0. ¿Sí? El hecho de que la divergencia de J sea igual a 0, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Nos dice que el campo es solenoidal. O lo que es lo mismo, quiere decir que no hay fuentes ni sumideros. Hay fuentes y tampoco hay sumideros. Acuérdense lo que decía o lo que hacía la divergencia. Básicamente la divergencia nos está diciendo si las líneas del campo apuntan hacia un punto específico que sería un sumidero, lo que haría que la divergencia sea menor que 0, o si salen de un punto que sería una fuente. ¿Sí? Y en este caso querría decir que la divergencia es mayor que 0, ¿sí? Ninguna de estas dos está pasando, porque en este caso la divergencia vale 0, es decir, las líneas se comportan de esta manera, ¿sí? Es decir, la corriente fluye o forma líneas que están fluyendo, ¿sí? Y como resultado de esto, básicamente quiere decir, ¿sí? Como resultado de esto quiere decir que las líneas de campo, las líneas de campo J, son cerradas. Son líneas cerradas. ¿Para qué? Para que podamos hacer que la divergencia sea igual a 0, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos una corriente J, ¿sí? Asumamos que esto es J. Yo puedo tomar, por ejemplo, un volumen aquí, ¿sí? Representando una superficie S por fuera y me aseguro de que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿sí? Por lo tanto, la divergencia de J va a ser igual a 0. Y es por eso que siempre decimos que la corriente fluye en circuitos cerrados, ¿sí? Corriente fluye en circuitos cerrados.
¿sí? Es decir, tiene que haber un circuito cerrado para que la corriente esté fluyendo. Si el circuito se abre, quiere decir que allí podría haber un sumidero o una fuente, ¿sí? Por lo tanto, no se cumple esto. Y, por lo tanto, si el circuito se abre, la corriente debe necesariamente dejar de fluir. Y eso es lo que nosotros vemos en circuitos eléctricos, ¿sí? Tenemos un conductor. De por sí en el conductor no existe corriente, ¿sí? Una vez que cerramos el circuito, ¿sí? Aun cuando exista diferencia de potencial, una vez que cerramos el circuito, empieza a circular la corriente, ¿sí? Es decir, las líneas de corriente o de campo J siempre tienen que ser cerradas. Primera propiedad importante relacionada con la divergencia. Ahora, ¿cuál es la segunda propiedad que me falta? ¿Qué pasa con el rotacional? ¿Sí? ¿Cómo determino el rotacional de J? ¿Sí? Para determinar el rotacional de J hay que partir del campo eléctrico, ¿sí? Nosotros sabemos que el rotacional del campo eléctrico vale 0, ¿sí? Y además también sabemos que J es igual a la conductividad por campo eléctrico. Es decir, cuando existe un campo eléctrico y estamos en un material conductor, existe J, ¿sí? Por lo tanto, o como resultado de esto, tenemos que el rotacional de J sobre conductividad vale 0. Si lo queremos expresar en su forma puntual. Ahora, si lo queremos expresar en su forma integral, ¿qué nos diría? Que la integral de E punto dl es igual a 0. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos llevaría a que la integral de J punto dl sobre conductividad también valga 0. ¿Sí? Y con esto tendríamos ya todos nuestros, ¿sí? Postulados para el campo vectorial J. ¿Sí? En primer lugar es un campo solenoidal y además es un campo irrotacional. Irrotacional. ¿Sí? Y es de esperarse porque la corriente fluye siempre de esta forma. Y un campo rotacional, ¿qué significa? Que está haciendo esto, ¿no? Que está rotando. Y eso no le pasa a la corriente. ¿Sí? Entonces, con esto tendríamos ya los postulados de lo que es la densidad de corriente como campo vectorial. ¿Sí? Esto de aquí que les acabo de mencionar no está en las diapositivas, no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en consideración. Finalmente, ¿qué nos hace falta? Estudiar las condiciones frontera, ¿sí? Las condiciones frontera para un conductor, ya las revisamos, básicamente el campo eléctrico dentro de un conductor perfecto vale 0 y la carga se concentra en la superficie del conductor, ¿sí? Como efecto de esto en un conductor y con carga estática, el componente tangencial vale 0 y la componente normal, ¿sí? Vale ρ sub s. Bueno, esto es básicamente lo que pasa en un conductor perfecto, pero ¿qué pasa cuando tenemos corriente? ¿Sí? Estas condiciones de acá es cuando estamos en un campo eléctrico estático, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos corriente? ¿Sí? Entonces veamos eso y con esto terminaríamos este capítulo. ¿Sí? ¿Qué pasa con las condiciones frontera para la densidad de corriente? Sí, y esto es muy típico de estudiar. Sí, ¿dónde lo podemos ver? Por ejemplo, cuando hacemos la unión entre dos conductores. Sí, y eso se hace típico. Por ejemplo, asumamos que tenemos un conductor de cobre y por alguna razón tenemos que unirlo, ¿sí? Con un conductor de plata. ¿Sí? Entonces aquí, o un conductor de aluminio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ponemos un conductor de aluminio y normalmente, ¿cómo se hace el
la unión de estos dos, bueno, aquí afuera se suele poner algún material para que cierre la unión y no aparezca óxido aquí en la unión de los dos, ¿sí? Entonces se le puede poner cinta o a veces inclusive se puede poner aquí un tornillo para ajustarlo, para que ambos no se muevan, ¿sí? Entonces se pone aquí un tornillo, aquí otro tornillo y de otro lado también tornillos a ambos lados. Y con eso nos aseguramos que estos dos conductores no se muevan y se quede formada la unión. Y luego ponemos corriente, ¿sí? Entonces conocemos que aquí ponemos una corriente, por ejemplo, J sub 1, y la pregunta es, ¿cómo se comporta J sub 2? Si yo tengo J sub 1. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos, por ejemplo, del cobre, conocemos su permitividad, conocemos su conductividad, y de aquí del aluminio podemos también conocer su conductividad y también su permitividad. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan estos dos en esta frontera? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Qué es importante siempre recordar? Que el comportamiento de J, ¿sí?, está de alguna manera definido por la ley de Ohm, ¿sí? Es decir, J necesariamente está relacionado con el campo eléctrico que se le va a aplicar a estos dos, ¿sí? Es decir, a estos dos se les aplica el campo eléctrico, como efecto del campo eléctrico empiezan a moverse las cargas, da lugar a la corriente, ¿sí? Y por lo tanto la forma como se comporta J en la interfaz o en cada uno de los elementos está relacionado por esta ecuación, ¿sí? Por la ley de Ohm. Entonces, quiere decir que para analizar las condiciones frontera tendremos que primero considerar qué está pasando con E, para luego definir qué está pasando con J. ¿Sí? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Sí? Las condiciones frontera para E, solamente para tenerlo en consideración. Básicamente, acuérdense que las condiciones frontera para E, habíamos visto que las componentes tangenciales son iguales, mientras que las componentes normales dependían, ¿no es cierto? Era D1N menos D2N es igual a Rho sub S, o visto en función de E, que es lo que necesitamos para aplicar la ley de Ohm, me quedaría que la permitividad 1 de E1N menos la permitividad 2 de E2N es igual a Rho sub S. ¿Cuándo existía un Rho sub S? Estas eran las condiciones fronteras para E, ¿sí? Entonces ahora veamos cómo son las condiciones frontera para J, ¿sí? Entonces empecemos, vamos a una frontera, ¿sí? Asumamos que esta es la frontera y por ahora vamos a ver qué pasa para el campo eléctrico, ¿sí? Porque después de eso podemos analizar qué pasa con J, ¿sí? Recordando esto, ¿sí? Entonces, básicamente aquí, ¿qué sucedía? Si esta es la frontera, aquí podríamos tener una densidad superficial de carga, ¿sí? Aquí tendríamos una Rho sub S. Tendríamos materiales a ambos lados, básicamente aquí podríamos tener un permitividad 2, aquí permitividad 1, y si poníamos un campo eléctrico, por ejemplo, aquí un campo eléctrico E2, en donde este campo eléctrico tenía una componente E2 tangencial y una componente normal, ¿sí? Y por aquí una E2N. ¿Sí? Como resultado de esto, ¿sí?, teníamos del otro lado un campo eléctrico, ¿sí?, que venía, por ejemplo, en este sentido, que yo lo voy a llamar el E1, donde este E1 asimismo tenía su componente E1T, ¿sí?, y por acá tenía su E1N. Sí, y aquí se cumplía estos de aquí, ¿no? Que E1T es igual a E2T y que epsilon 1 E1N menos epsilon 2 E2N es igual a Rho sub S. ¿Sí? Estas eran las condiciones que se cumplían en estos dos, ¿sí?
Ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué pasa con J? ¿Sí? Entonces, hagamos lo mismo. Ahora, para J. ¿Qué hay que considerar? Asumamos la misma frontera. Es decir, voy a volver a copiar lo mismo, de hecho. ¿Sí? Voy a volver a copiar lo mismo. Entonces, ya. O sea, ahora, ¿por qué copio lo mismo? Porque recuérdense que J es conductividad por E. Y nosotros habíamos visto que J y E tienen la misma dirección. Por lo tanto, lo único que va a cambiar ahora es la dirección que yo estoy tomando, ¿sí? Si aquí tenía unos, ¿sí? Oh, perdón, solo voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque la dirección es la misma. Es decir, si aquí yo tengo J2, aquí tendré J2T y aquí tendré J2N. Y aquí tendría J1, J1N y J1T. A diferencia del caso anterior, ahora para poder definir adecuadamente el vector, también tendré que considerar, ¿sí?, como característica del material o conocer como característica del material la conductividad. Saber que esta es la conductividad 2 y saber que este también tiene una conductividad 1 para que quede completamente definido el vector J. Antes, para definir E, era suficiente conocer solo las permitividades. Ahora, para conocer J, a más de la permitividad, debo conocer la conductividad. ¿Sí? Y con eso ya puedo empezar el análisis. ¿Sí? Entonces, yo sé que J1T no es más que la conductividad 1 por E1T y J2T es la conductividad 2 por E2T. Sí, y adicionalmente sé que las componentes tangenciales del campo deben ser iguales. Si a esto o esta condición de E le aplico a lo que tengo aquí, básicamente llego a la conclusión de que J1T sobre conductividad 1 tiene que ser J2T sobre conductividad 2. ¿Sí? Estas serían las condiciones para las componentes tangenciales. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Que las componentes tangenciales no son continuas. Mientras que para el campo eléctrico, E1T y E2T eran iguales, es decir, en su magnitud ambas son las mismas. Acá, debido a la variación en la conductividad, la corriente en la interfaz, la corriente en las tangenciales en la interfaz pueden ser o tener valores diferentes por efecto de la variación en conductividad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estas no son no continuas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con las componentes normales? ¿Sí? Para las componentes normales hay que recordar, ¿sí?, recordar que la divergencia de J tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomara aquí un volumen, ¿sí?, lo que entra por el volumen tiene que ser exactamente igual a lo que sale por el volumen. ¿Sí? Por lo tanto, esto implicaría que las componentes normales de J tienen que ser iguales. ¿Sí? Esto cuando rho sub S vale 0. En general, cuando sabemos o cuando no existe o cuando puede existir rho sub S, ¿qué pasa? ¿Sí? En general, básicamente se cumpliría lo que está aquí, que era lo general. Reemplazamos el valor de E1 por J, ¿sí? Y nos quedaría epsilon 1 J1N sobre conductividad 1 menos epsilon 2 J2N sobre
conductividad 2 es igual a Rho sub S. ¿Sí? Otra forma de interpretar eso, ¿qué quiere decir? Que si las conductividades en los dos materiales y las permitividades en los dos materiales son iguales, ¿sí? Se cumple lo que está arriba, es decir, Rho sub S es cero. Si tengo los dos materiales iguales, ¿sí? Tengo cobre aquí y cobre acá, en la interfaz no va a existir una densidad superficial de carga. Si por el contrario tengo materiales que tengan permitividades diferentes o conductividades diferentes, como era el caso de acá que teníamos cobre y aluminio, ¿sí? Entonces, en la interfaz va a aparecer una densidad superficial de carga. ¿Sí? Listo, preguntas. No hay preguntas. Ya, entonces, hagamos unos ejercicios de esto de condiciones de frontera. Y con esto terminamos, ¿sí? Entonces son 9:57. Tomémonos 5 minutos hasta las 10:02 y hacemos unos ejercicios, ¿sí? Hasta eso, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano, o si no, continuamos a las 10:02.
Bien, empecemos entonces. Veamos. Por ejemplo, ¿sí? Dice, considere un conductor muy largo hecho de dos materiales, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que tenemos un conductor hecho de dos materiales. ¿Sí? Esta sería una parte del conductor. Y por acá tenemos la otra parte del conductor. Asimismo tenemos aquí los materiales que forman el conductor. Sí, por aquí la una y por aquí el otro. Ya. Estos conductores forman una... Sí, voy a tratar de graficarla. Sí, por acá. Ya. Entonces, por aquí tendríamos un material, ¿sí? Que está definido por sus características, ¿sí? Vamos a asumir que este tiene permitividad epsilon sub 0, pero conductividad 1, mientras que el otro material, asimismo una permitividad epsilon sub 0, pero conductividad 2, ¿sí? La densidad de corriente en el conductor 1 está en la dirección y es igual a J, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo una densidad de corriente, ¿sí? En donde yo digo que este J1 es igual a J, ¿sí? Y ya que he tomado este sistema de coordenadas, bueno, pues básicamente estoy diciendo que esta va a ser el X, el Y, perdón, ¿sí? Porque está en la dirección Y, ¿sí? Entonces esta sería la dirección Y y esta voy a ponerle la dirección Z, por facilidad. La magnitud, este es J, ¿sí? Y nos piden calcular la magnitud y dirección de la intensidad de campo eléctrico en el conductor 2 en la interfaz, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale E en conductor 2? Si conocemos esto. ¿Listo? Bueno, básicamente eso sería. Adicionalmente, aquí, este ángulo de aquí vale 45 grados. Bien, ¿cómo procederíamos? Preguntémosle a alguien. Preguntémosle a David Chicaiza. David. Sí, Inge, buenos días. Buen día. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo lo harías tú? Mm, igual primero empezaría descomponiendo el J1 en el lado en donde está y de igual manera dibujaría igual las líneas de cómo se descompone J2 en la siguiente parte. ¿Ya? Con eso tienes J, pero te pide E. Mm, de ahí... de ahí podría usar usar lo que J es igual a la conductividad por el campo eléctrico.
Ya. Calcular E2 como J2 sobre P2. Listo, gracias. Ya, aquí está lo que ha dicho su compañero. Descomponer J1, calcular J2 y luego calcular E2. Como J2 por dividido para conductividad 2. Sí. Entonces, hagamos eso. Listo. Parte 1. Eric Pinto, ¿cómo haría esto? Eric Pinto. Eric. Bueno. No se te escucha, Eric. Bueno, preguntémosle a Wilmer Morocho. Wilmer, por favor. Bueno, la última. Tamia Zambrano. Ya, el último. Así aquí no sale ya nada. Andrés Quimbuilco. Sí, profe. Por favor, ¿cómo harías la descomposición? Prende tu cámara e indícanos. Sí, profe. A ver, yo le haría una descomposición tangencial al, no, normal a la intersección entre esas dos, a la unión entre esas dos. Ya, ¿cómo calcularías la normal? Eh, por el, sería J1 por el coseno de 45. No, no, J por. espérame, ya le hago. Sí, sería por el coseno de 45. A ver, ¿qué sería igual al coseno de 45? El,
Mira, aquí está J y aquí está la interfaz, es lo mismo que está acá. En Y iría J y a los 45 grados iría la interfaz. Entonces, si yo tengo así 45 grados, ¿sí? ¿Cómo iría? Z sobre... ¿Qué sería igual el coseno? sería Z sobre En J, ¿no? términos de J, mira, aquí está J y aquí está la interfaz, ¿sí? Ujú. Es lo mismo que tener aquí J y la interfaz está acá abajo. Entonces tienes que a este J descomponerlo en uno que va en esta dirección, que sería el tangencial, y en otro que va en la dirección a 90 grados, ¿sí? De los 45. Porque al final, ¿cómo son? Creo que es lo más importante. ¿Cómo son los vectores que tú quieres encontrar? Tú quieres encontrar un vector, lo voy a mover un poco más arriba simplemente. Tú quieres encontrar un vector así. Este sería el J1T y quieres encontrar un vector así. Sea el J1N. Y que la suma de estos dos te dé el vector J que estás buscando o que es el que tienes, que es el que estaría aquí. Y este sería J. ¿Sí? Es decir, si lo grafico a mano alzada, tendrías algo así. Tendrías uno aquí, que sería el J1N. Tendrías uno así, que sería el perdón, este sería el J1T. Aquí tendrías el J1N. Y aquí, en la dirección AY, sería el J. ¿Sí? Entre estos dos, necesariamente hay 90 grados. Y obviamente aquí quedarían los 45 grados y aquí también te quedarían los 45 grados. Entonces ahora sí, con ese gráfico creo que es más fácil. Ya. Ahora sí, ¿cómo calculas J1T y J1N? J1N sería J sobre el coseno de 45. Bueno, entonces a ver, ¿qué es igual el coseno de 45? De este 45 de aquí. Es igual a J1T sobre J, ¿A qué es igual el coseno? Lado adyacente sobre. la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es? Si yo tomo este ángulo de aquí. J1N sobre J. Ya, y seno de 45. J, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya, ¿cuál sería? J1T sobre J. Ya, ahora sí, dame la respuesta acá. J por coseno de 45 Ya, y J por seno de 45. ya, ¿cuánto vale esto? J raíz Segundo. de sobre 2. Ya, raíz de 2 sobre 2J y raíz de 2 sobre 2J. Gracias, Andrés. Estaba sencilla. Ya, ahora sí. Tamia Zambrano, por segunda vez. Sí, pero que estaba mal mi internet. Le respondí hace rato, pero no me escuchó. No, ni siquiera se escuchó. Dale, ¿cómo calculo J2 entonces? Ya está la primera parte, descomponer J1. Ahora, ¿cómo calculo J2?
Con las mismas relaciones que sacamos. Prende la cámara, por favor, y responde la pregunta. Profesora, sale negra la pantalla, no sé qué pasa, la verdad. No hay problema. Responde la pregunta entonces. ¿Cómo calcularías? Sería lo de J1T sobre la conductividad es igual a J2T sobre la conductividad. Ya. Entonces, Ya tenemos el valor de J1T que ya calculamos. ya. ¿Cuánto vale J2TA? ¿Mm? ¿Cuánto vale J2T? También, ¿cuánto Esto vale sería J2T? J1T por la conductividad 2 sobre la conductividad 1. Conductividad 2, conductividad 1. Raíz de 2 sobre 2J. Ya. ¿Qué nos hace falta? Las conductividades. Ya están ahí calculadas. El problema te da en función de conductividades. ¿Qué hace falta? Porque la pregunta es cuánto vale J2. ¿Qué hace falta, por favor? Hallar J. J es dato. Necesito calcular J2. ¿Qué más debo hacer? ¿Ah? Alex. No sé, Inge, si estoy bien, pero ya tenemos calculado como decir, la tangencial, necesitamos la normal por ahí sacar la componente, el vector en sí, el J2. Perfecto. ¿Cuánto vale J2N? Si no estoy mal, es igual al J1N, que sería raíz de 2 sobre 2J. Listo, raíz de 2 sobre 2J. Ya, con esto ya tendría la magnitud, o podría calcular la magnitud de J2. ¿Cuánto valdría la magnitud de J2? La magnitud de J2 sería la raíz cuadrada de J2N al cuadrado más J2T al cuadrado. Lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 2J al cuadrado más conductividad 2 sobre conductividad 1 por raíz de 2 sobre 2J al cuadrado. ¿Sí? Lo que es lo mismo, raíz cuadrada de un medio de J sobre J al cuadrado sobre 2 más conductividad 2 sobre conductividad 1 al cuadrado multiplicado por asimismo un medio o más bien J al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esto lo podría sacar, ¿sí? Como factor común me quedaría J sobre raíz de 2 por la raíz cuadrada de 1 más conductividad 2 sobre conductividad 1. Esto me quedaría conductividad 2 sobre conductividad 1 elevado al cuadrado.
Sí, ya con esto tengo la magnitud de J2. Recuerden que me piden J2 como vector. Sí. Me falta ahora sí definir cuánto vale el vector unitario A sub J. Sí, este me falta definir para saber en qué dirección está J2 y en función de eso calcular cuánto vale E2. Esa podría ser una de las formas de calcular. O si no, directamente, si conozco J2T y J2N, podría calcular directamente cuánto vale la conductividad, las componentes E2T y E2N, ¿sí? Y después de eso, calcular cuánto vale E en función de X y de Z, que es lo que tengo como sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, ahora vamos al paso 3. Paso 3. ¿Sí? Y Alex. Disculpe, Inge, no importa las condiciones, cómo se están uniendo estos dos conductores, siempre se va a cumplir esas condiciones de que las que sacamos al comienzo, digamos, de J1 es igual al J2 de la normal y así. Sí. En este Ya. caso, no nos dice nada respecto de la densidad superficial de carga, ¿sí? Entonces, es por eso que asumimos que J1 es igual a J2 y con las tangenciales siempre se cumple esto, ¿sí? Si nos Ujú. dijera algo respecto de la densidad de carga que puede existir entre estos dos, entonces lo podríamos calcular, ¿ya? Em, ¿Cómo calculamos? Entonces, las componentes de E. ¿Qué le preguntamos? Pues, Diego, Zurita. Ya tengo J1N, J2, ahora necesito calcular E2. ¿Cuánto vale E2, Diego? Preguntémosle a bueno, David ya estaba. Darwin Jiménez. No estoy seguro ahí. Prende tu cámara, por favor, Darwin. Listo, ¿cómo le calculas? ¿Cuál sería tu plan de solución? Ya conoces las componentes de J. Ahora necesitas calcular E. Se me ocurre tal vez como hicimos con J1, pues que la verdad no se me ocurre cómo plantearle completamente ahí en un mapa. Pero piensa, tienes que dar ideas. Ese es lo importante de ser ingeniero. Trazar una ruta de solución. Obviamente no es necesario que esté bien, con que me digas algo por lo menos y luego lo analizamos si lo que estás diciendo está bien o no, o puede ser mejorado. ¿Ah? No, Inge, no se me ocurre nada. Y así quieres pasar la materia, de bueno, sinceramente. No te estoy pidiendo que sea algo bueno ni que esté correcto, te estoy pidiendo un razonamiento nada más.
Utilizamos el ángulo de 45 para dividir la magnitud de J2. A ver, me dices que quieres... Verás que ya tienes J2, ¿sí? Entonces, digamos que lo que tú tienes de J2 es ya definido este vector de aquí de J2 y de alguna manera también tienes definido el vector de acá de J2. Entonces tienes J2N y tienes J2T. Estos dos ya están calculados. En realidad ni siquiera así, pero... Sí, ya están calculados, ya tienen los valores de cuánto vale cada uno de estos. Tienes J2T y J2N. Sí, ya están calculados. Y tienen los valores que están aquí. J2T vale conductividad de 2 sobre conductividad de 1 multiplicado por raíz de 2 sobre 2J. Y J2N vale raíz de 2 sobre 2J. Sí, estos dos ya están calculados. Inclusive tienes hasta la magnitud de J2. Y vale esto que está acá. Entonces, A cada componente le dividimos para la conductividad 2. Y con eso ya tenemos los componentes de E. ¿en qué dirección? ¿En qué dirección tendríamos las conductividades de... Una tangencial y normal. Ah, listo. Gracias. Entonces, ¿cómo nos quedaría? J2N, el E2N, J2N sobre conductividad 2, quedaría raíz de 2 sobre 2, conductividad 2J, y la tangencial sobre conductividad 2, sí, la tangencial dividido, igual me quedaría raíz de 2 sobre 2, conductividad de 1J. Ya tengo las componentes normales y tangenciales, ¿sí? Pero todavía no tengo E. ¿Sí? Es decir, yo necesito conocer E2. Y esto es un vector. ¿Sí? Es decir, básicamente necesito conocer E2. Si estoy utilizando este sistema de coordenadas Y y Z, necesito conocer E2Y en la dirección A sub Y más E2Z en la dirección A sub Z. Eso es lo que necesito conocer. Esa es la respuesta que necesito. Lamentablemente tengo E2 en componente normal y componente tangencial, que no son las componentes que yo estoy buscando en E2Y y en E2Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, calcular cuánto valen estas. ¿Sí? ¿Qué tengo hasta ahora? Hasta ahora tengo, nuevamente hago el gráfico. Tengo algo así, que sería el E2T. Algo así, que sería el E2N. ¿Sí? Obviamente entre estas dos hay 90 grados. ¿Sí? Y si sumo estas dos, obtendré el valor de E, que bueno, no sé, tal vez me dé algo así. Se me ocurre. Este sería el E2. Pero este E2 lo tengo que expresar en función de mi sistema de coordenadas, en donde aquí está Y y aquí está Z.
Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, pues tendría que tomar sobre este sistema de coordenadas el E2Y y el E2Z. ¿Cómo hago eso? Para ya calcular el vector que necesito de respuesta. ¿Sí? Entonces, el E2Z sería E2N por coseno de 45 grados, ¿sí? Menos el E2T por el seno, ¿sí? Menos el E2Z menos el E2T por el seno de 45 grados. Y el E2Y, ¿a qué sería igual? Al E2N por el seno de 45 grados más el E2T por el coseno de 45 grados. Sí, simplemente, ¿qué estoy haciendo? A este E2T lo estoy proyectando sobre el eje Y y el E2N lo estoy proyectando sobre el eje Y y lo sumo. ¿Sí? Y luego, para Z, ¿sí? Acuérdense que Z está así. Voy a acabar de graficar completamente. ¿Sí? Y para Z, la misma historia. Si aquí está Z, proyecto el E2N en Z y proyecto el E2T en Z. Entonces miren que en Z la componente en N va hacia arriba, pero la componente en T va hacia abajo, por eso el signo negativo. Y en Y, en cambio, las dos componentes, la N y la T, se van sumando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría? El E2Z, ¿sí? Me quedaría el E2N, que sería raíz de 2 sobre 2, conductividad 2, J por el coseno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2, menos el E2T, raíz de 2 sobre 2, conductividad 1, por raíz de 2 sobre 2. Y el E2Y sería el E2N, raíz de 2 sobre 2, conductividad 2J, por el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, más esto que es raíz de 2 sobre 2, aquí acuérdense que es por J, ¿sí? Raíz de 2 sobre 2, conductividad 1, J por raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Esto lo puedo simplificar. Básicamente, ¿cómo me quedaría el E2Z? Me quedaría el J2 sobre 2, J2 sobre 2, J2 sobre 2. El raíz de 2 con 2 se simplifica, raíz de 2 con 2 se simplifica, me quedaría 1 sobre conductividad 2 menos 1 sobre conductividad 1. Y de este lado, la misma historia, J sobre 2, 2 con 2, raíz de 2 con 2, y aquí me quedaría conductividad 2, conductividad 1. J2 sobre 2, 1 sobre conductividad 2, pero aquí con signo positivo, 1 sobre conductividad 1. Y ahora sí, ya puedo calcular cuánto vale E. E, ¿a qué sería igual? Tal como está expresado aquí. J sobre 2 en Y. 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre conductividad de 2 más 1 sobre conductividad de 1 en A sub Y más J sobre 2 en Z, 1 sobre conductividad de 2 menos 1 sobre conductividad de 1 en A sub Z. Esto en voltios sobre metro. Y listo, esto sería la respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas? Alex. Sí, Inge, disculpe, se me cortó un poco el internet y al comienzo. ¿Por qué le puso el J1 igual a J? ¿O era solo notación en el gráfico? Era dato del problema. ¿Sí? Ah, ya, ya. Donde Ya. J1
tiene magnitud igual a J, amperios metros. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más? Bien, no hay más preguntas. Entonces, ¿qué pasaría si el material es el mismo? Pregunta. ¿Qué sucede si ambos lados del conductor son del mismo material? Del mismo material. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si aquí en vez de tener conductividad 2 y aquí conductividad 1, que sería, no sé, cobre y aluminio? ¿Qué pasa si ahora ambos son de cobre? ¿Sí? Es que eso sucede, ¿qué pasaría? Sería igual a J sobre 2, ambos quedarían 1 sobre conductividad más 1 sobre conductividad en dirección A sub Y, más J sobre 2, 1 sobre conductividad menos 1 sobre conductividad en dirección A sub Z. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería 0. Y básicamente lo que me quedaría es que E sería igual J sobre conductividad en la dirección A sub Y. Y tiene sentido. Es decir, si yo tengo el mismo material y que por alguna razón se me acabó el material, ¿sí? Y lo único que he hecho es unir dos cables de la misma condición, y aquí tengo J, el campo en el otro lado va a seguir siendo de esta misma dirección, solamente que con el valor de J dividido por la conductividad. Y ese sería el campo E. Mientras que acá tenemos que en la dirección Z, ¿sí? Es más pequeño que en la dirección Y. En la dirección Y es más grande. ¿Qué quiere decir? Que en la realidad, en la dirección Y es más grande hacia acá y en la dirección J es un poco más pequeño. Por lo tanto, ¿cómo queda E en este cambio? ¿Sí? Quiere decir que E está en este sentido. ¿Sí? Si J entra de esta manera, E queda de esta forma y por lo tanto J en este material también va a estar un poco doblado por el hecho de que la interfaz tiene esta forma. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, no hay más preguntas. Entonces, veamos, no, un momento nada más. La guía de estudio. Bien, entonces, un momentito que se abra esto. Ya. Ya. Entonces, miren, de acuerdo a la guía, de acuerdo a la guía de estudio de la materia, ¿sí? En las diferentes clases hemos ido revisando carga eléctrica y flujo eléctrico, condiciones frontera en materiales dieléctricos, ¿sí? Un momento, aquí metí un error. ¿Sí? Estamos en 2022.
Eso, ya está. Listo. Guía de estudio. Ya. Entonces, esta es la guía de estudio, ¿no es cierto? Hemos visto la ley de Coulomb, flujo eléctrico, ley de Gauss, potencial, capacitancia, divergencia, corriente de conducción, corrientes de convección, ¿sí? Y en el 14 de junio hicimos la prueba parcial. El 15 hicimos resistencia, vimos algo de ley de Joule, ¿sí? Hoy hemos visto lo que es la ecuación de continuidad y hemos adelantado un poco lo que serían las corrientes estacionarias. Es decir, ya hemos visto prácticamente todo el contenido del capítulo relacionado con campos eléctricos y especialmente con lo que sería relacionado con el capítulo de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ya hemos visto todo lo que está incluido en la corriente eléctrica, ¿sí? Si ustedes se fijan en corriente eléctrica en campos estacionarios, está corriente de conducción, corriente de convección, ley de Ohm, resistencia, ecuación de continuidad, ley de Kirchhoff, potencia de disipación y ley de Joule y corrientes estacionarias en las interfaces, ¿sí? Es decir, hemos acabado el capítulo 2. Por lo tanto, el día de mañana empezaremos con algo relacionado de la ley de Biot-Savart, ¿sí? Y recuerden que la próxima semana, ¿sí? El día 28, ¿sí? Haremos el día 29, perdón, sería el examen bimestral y el 5 sería la entrega y defensa del trabajo bimestral. Sí, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Qué nos quedaría tal vez pendiente para el día de mañana y ya para ir terminando? Básicamente esto relacionado con los semiconductores. Rápidamente vamos a revisar. De hecho, los semiconductores no forman parte del currículum, pero les voy a explicar un poco de los semiconductores y con eso el día de mañana terminamos, ¿sí? El capítulo de corriente eléctrica. De ser posible, el día de mañana también, aprovechando el tiempo que tenemos, empezamos con la revisión de la prueba parcial, de los ejercicios que formaron parte de la prueba parcial y estamos listos ya para el examen bimestral, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o si no, terminaríamos la clase aquí. Edgar. Buenos días, profe. Yo quería hacerle una pregunta acerca del FEM, que estuve revisando para hacer las simulaciones. Este programa no me permite ingresar valores, por ejemplo, de permitividad de materiales que no sean constantes, ¿verdad? Sí, te permite, Sí permite. pero tienes que ir tú definiendo cómo hacerlo. Entonces, hagamos lo siguiente. El día de mañana revisamos lo que sería de materiales semiconductores rápidamente y de allí cualquier duda que tú tengas respecto del FEM la vamos revisando, porque hay cosas que aparentemente no se pueden hacer, pero hay que darse modos para resolverlo y representarlo adecuadamente en el FEM. ¿Sí? Claro. Ya, profe. Ya. Gracias. Listo, entonces eso hacemos el día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay preguntas entonces. Quedamos así, nos vemos el día de mañana para revisar lo que les he mencionado. ¿Sí? Que tengan una buena semana. Nos vemos mañana a las 9. Que pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Luego, pasen bien. Hasta luego, Inge. Pasen bien.